Desperté con un silencio que se sentía completamente mal. No era ese silencio tranquilo que a veces te recibe antes del amanecer, sino uno pesado, denso, como si el aire mismo me aplastara el pecho. Sentí que algo no estaba bien desde el primer segundo. Mi granja, todo mi trabajo de vida, estaba vacía. El aire no se movía, ni una brisa, y lo primero que noté fue que faltaban los animales. Las gallinas, mis cabras, hasta algunas vacas, todas habían desaparecido. No unas cuantas, no una o dos, todas, y no había señales de pelea. Ni huellas, ni cercas rotas, ni rastros de arrastre. Solo los corrales vacíos y ese olor raro, metálico, que se quedaba flotando en el aire. Avancé a tientas entre la oscuridad, con la linterna temblando en mi mano. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar ese susurro suave que venía desde el desierto. Me quedé quieto, intentando distinguir el sonido. No era el viento, tampoco el aullido lejano de un coyote. Era otra cosa, algo que se movía en las sombras. Sentí un nudo en el estómago. Quise convencerme de que era una manada de coyotes, que todo tenía una explicación normal, pero en el fondo sabía que no. Lo que había hecho esto no era natural. No era normal. Meses atrás ya había escuchado rumores, viejos campesinos que murmuraban historias cuando caía la noche. El chupacabras, decían, una criatura que drenaba la sangre del ganado, que se movía sin ruido y no dejaba rastro. Me reí en su momento. Pensé que eran cuentos para asustar a los chamacos, pero esa noche, parado en el corral, bajo la luz fría de la luna, viendo los cercos vacíos y sintiendo ese silencio tan pesado, entendí que tal vez no eran solo historias. Pensé que era uno solo. Me equivoqué. Había más, muchos más. Intenté calmar mis manos temblorosas, pero era imposible. Caminé despacio entre los corrales, la linterna iluminando plumas regadas, tierra pisoteada y rastros de sangre tan débiles que casi parecían limpiados. El desierto se sentía vivo, distinto, como si me observara. Las sombras se movían raro y cada ruido entre los arbustos me hacía brincar. Mis perros no quisieron salir del porche. Gruñían bajito, con el rabo entre las patas. Ellos sabían que algo andaba cerca, algo que no pertenecía aquí. Esa noche entendí que mi vida había cambiado. Esto no era un ataque de coyotes ni de perros salvajes. Era otra cosa, algo que no podía entender. Y lo peor era saber que podía volver. No podía quedarme ahí nomás esperando. Agarré mi linterna y me fui hacia el corral norte. Cada paso se sentía más pesado y mi respiración parecía un ruido enorme en medio de tanta quietud. El suelo estaba limpio, sin huellas ni rayones, pero había algo, una especie de brillo extraño en la tierra, como si algo con garras muy afiladas la hubiera tocado. Me agaché, intentando entender lo que veía, pero nada tenía sentido. No se parecía a nada que conociera. Decidí revisar todo el perímetro, moviéndome despacio, con la linterna apuntando a los cercos vacíos. Fue entonces que lo noté, un pedazo de tierra revuelto, como si algo hubiera raspado el suelo con fuerza. Me quedé helado. El aire olía a hierro, igual que esa mañana en el granero. Mi mente corría a mil, ya no tenía dudas. No era un animal normal, no era un coyote, no era un perro, era algo más. Las horas pasaban lentas y el silencio era insoportable. Cada crujido del granero, cada soplo de viento entre los mezquites me hacía brincar, y entonces lo escuché. Un siseo bajo, gutural, detrás del corral. Se me heló la sangre. Giré despacio, con la linterna temblando entre mis dedos, y ahí estaban. Dos ojos rojos brillando en la oscuridad. Dos figuras agachadas con movimientos que no parecían de este mundo. Me observaban. La linterna me temblaba tanto que el haz de luz apenas se mantenía firme. Ellos inclinaron la cabeza, soltando un siseo curioso, casi humano. Quise correr, pero las piernas no me respondieron. Me quedé congelado, el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el pecho, y de pronto desaparecieron. Así, sin más, como si se hubieran disuelto en el aire, dejando solo el silencio. A la mañana siguiente, más animales habían desaparecido. Ya no podía negarme lo que estaba viendo. No era un solo depredador, era algo distinto, y el nombre que antes me daba risa, ahora no salía de mi cabeza. Chupacabras. Las historias no eran advertencias vacías, eran avisos, y yo no los había escuchado. Empecé a seguir los rastros por mi cuenta, caminando con cuidado por el desierto, linterna en mano, atento a cada ruido. Las sombras se movían entre los cactus y cada crujido me hacía detenerme. Poco a poco empecé a notar un patrón. No cazaban al azar, se movían como si se comunicaran entre ellos, como si tuvieran un plan.
Para el final de esa noche entendí algo que me heló el alma. No eran animales tontos, eran inteligentes, pacientes, y yo estaba justo en su camino. Esa noche decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Tomé mi rifle, revisé la recámara y avancé hacia el corral norte. El desierto estaba oscuro, apenas iluminado por una luna delgadita. Cada paso sonaba demasiado fuerte. El viento susurraba entre los cactus y las sombras parecían estirarse hacia mí. Me escondí detrás de unas pacas de heno, con la linterna lista, intentando controlar mi respiración, y entonces lo vi. Un movimiento entre las sombras. Mi corazón se detuvo por un instante. La luz de la linterna lo alcanzó por solo un segundo, pero fue suficiente. Ojos rojos, piel gris y seca, brazos delgados, casi huesudos. Espinas salían de su espalda, moviéndose como si tuvieran vida propia. El cuerpo se tensaba mientras avanzaba sin hacer ruido. Se agachó, inclinó la cabeza, observándome, como si yo fuera su presa. Mi dedo estaba sobre el gatillo, pero no pude disparar. Soltó un siseo, un sonido que no era ni animal ni humano. Sentí el frío recorrerme todo el cuerpo y en un parpadeo desapareció otra vez, tragado por la oscuridad. Me quedé ahí, jadeando, el corazón desbocado, la linterna apuntando al vacío, y entendí algo espantoso. Si había visto a uno, eso no significaba que estuviera solo. Si existía uno, podían existir muchos, y ese pensamiento me heló más que cualquier brisa del desierto. Al amanecer, más animales habían desaparecido. Ya no podía engañarme ni un segundo más. Esto no era obra de un solo depredador, era algo completamente distinto, y ese nombre que antes me daba risa, ahora me retumbaba en la cabeza: chupacabras. Las historias no eran cuentos, eran advertencias que nadie quiso escuchar. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Salí al pueblo y busqué a mis amigos, hombres en los que confiaba, gente que sabía usar un rifle y que no se asustaba fácil. Cuando les conté lo que había pasado, al principio se rieron. No manches, Charles, ¿el chupacabras? ¿Neta? Pero cuando los llevé a ver los corrales vacíos, los cuerpos sin una gota de sangre y esas marcas raras en la tierra, se les borró la sonrisa. Unos pocos aceptaron ayudarme, los demás simplemente se fueron sin decir palabra. Nos armamos con rifles, linternas y trampas improvisadas, cualquier cosa que pudiera servirnos para defendernos de lo que fuera que anduviera rondando. Les conté todo lo que había visto. Cómo se movían, los sonidos que hacían, los ojos rojos, las sombras entre los cactus. Cada detalle importaba. La primera noche de cacería fue un infierno. Nos repartimos por el desierto, cuidando los corrales, los campos y las colinas. Las horas pasaban lentas, con el silencio pesando sobre nosotros. Cada ruido, el roce del viento, el crujido de una rama, nos hacía apuntar los rifles, tensos, listos para disparar. Y de repente se escuchó un grito agudo, humano, desgarrador. Salimos corriendo en esa dirección con el corazón en la garganta. «Miguel, ¿dónde estás?», gritábamos. Pero nadie respondía, solo el eco del grito rebotando entre las colinas. Cuando llegamos al lugar, no había nada, ni rastros, ni huellas, ni señales de lucha. Solo el desierto, callado, vacío, burlándose de nosotros. Al día siguiente, desaparecieron más animales. No uno, no dos, varios. Fue entonces cuando me cayó el 20. No era un solo ser cazando, no era una criatura solitaria, era un grupo, una manada, o peor aún, una colonia. El miedo nos empezó a comer por dentro. Mis amigos se miraban entre ellos con cara de ¿qué chingados estamos haciendo aquí? Uno de ellos, Pedro, dijo en voz baja: «Tal vez deberíamos dejar esto, compa. Esto no es normal». Y tenía razón, pero no podía irme. No después de todo lo que había perdido. Tenía que saber qué era lo que estábamos enfrentando. El desierto lo sabía, se sentía. Las sombras se movían donde no deberían y un siseo bajo flotaba entre el viento como si se estuvieran riendo de nosotros, desafiándonos. Esa noche aprendí algo importante. Los chupacabras eran pacientes, no atacaban a lo tonto, observaban. Nos estaban estudiando, probaban nuestros límites. Cada grito, cada animal perdido era un mensaje, una advertencia. Y aún así seguimos, porque no sabíamos otra cosa más que resistir. Pero en el fondo, yo sentía que algo grande se venía. El aire olía diferente, el silencio era más profundo, y cada fibra de mi cuerpo me decía que el verdadero ataque todavía no había llegado. No tuve que esperar mucho. Esa noche, todo cambió.
Pensábamos que cazábamos a una sola criatura. Imaginábamos un monstruo solitario, astuto, peligroso, pero solo. Qué equivocados estábamos. El primer ataque llegó sin aviso. Miguel, el mismo que había gritado la noche anterior, estaba revisando la cerca del fondo. De repente escuchamos un grito, corto, brutal. Corrí con el rifle en la mano, el corazón latiendo a 1000, y cuando llegué ya no estaba, nada, como si se le hubiera tragado la tierra. Ni sangre, ni huellas, ni rastros de pelea. Solo silencio. Un silencio tan denso que dolía. Y entonces los vi. No uno, no dos, una docena de ellos, moviéndose como sombras por el desierto, las espinas de la espalda erizadas, los ojos rojos brillando como brasas. Se movían con una precisión enfermiza, rodeando los corrales y los campos, como si nos estuvieran cazando a nosotros. Sentí el estómago hacerse un nudo. Ya no había duda. No era una leyenda, era una maldita colonia. Los gritos empezaron a salir de todos lados. Mis amigos disparaban al aire, confundidos, gritando sus nombres, pero el desierto no respondía. Las criaturas se movían rápido, en silencio, comunicándose entre sí con esos chasquidos y siseos. Era como si nos hubieran estado observando todo el tiempo, esperando este momento. Nos habían tendido una trampa y caímos directo en ella. Me escondí detrás del granero, temblando, tratando de mantenerme quieto. Desde ahí los vi moverse, coordinados, casi militares. Eran veloces, letales, sin error. El sonido de sus garras en la arena era apenas un susurro, pero me calaba hasta los huesos. Cada vez que alguno pasaba cerca, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Eran demasiados y sabían exactamente dónde estábamos. Cuando salió el sol, el silencio regresó. Ya no había gritos, ya no había disparos, solo el viento moviendo el polvo. Mis amigos ya no estaban. Los corrales vacíos, el suelo manchado con lo que quedaba de los animales. La granja muerta. Me senté en el suelo, sin fuerzas. El miedo se mezclaba con una rabia que no sabía cómo contener. Y ahí, entre el polvo y el olor a hierro, lo entendí. No eran simples bestias, eran una fuerza organizada, algo que cazaba en grupo, con inteligencia, y todo lo que había hecho para protegerme no servía de nada. Pero a pesar de todo, seguía vivo. No sé cómo, quizá porque me escondí, o porque no me consideraron una amenaza, pero respiraba. Y esa simple verdad me encendió algo dentro. Ahí, entre los restos de mi granja, hice una promesa. No iba a morir así, no iba a dejar que me atraparan como a los demás. Iba a aprender, iba a esperar, iba a cazarlos. Después de esa noche, algo en mí se rompió. No sé si fue el miedo o el hecho de haber perdido a todos, pero me quedé, sí. Me quedé en esa granja, no por valor, sino porque ya no tenía dónde ir. Pasé los días siguientes limpiando los restos, enterrando lo poco que quedaba de los animales y recogiendo las armas, la comida, cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir. Dormía poco, cada ruido me despertaba, cada sombra me hacía apuntar el rifle, y aún así no se aparecieron de nuevo, solo el silencio, como si el desierto estuviera esperando que bajara la guardia. Me di cuenta de que si quería vivir, tenía que entenderlos. Así que empecé a observar. Durante el día buscaba huellas, rastros, señales. De noche me subía al techo con una linterna cubierta y los miraba desde lejos, a través del calor del aire moviéndose entre las dunas como espectros. Nunca se alejaban mucho, siempre estaban ahí, vigilando. Noté algo curioso. No atacaban durante el día, pero tampoco dormían. Se escondían bajo tierra. Encontré túneles, huecos profundos con olor a hierro y humedad, como si vinieran de más abajo, de un lugar que no era de este mundo. Y ahí supe que mi única opción era aprender cómo pensaban. Construí trampas. Improvisadas, sí, pero efectivas. Cables, clavos, cuchillos atados a resortes viejos. No me importaba si parecía un loco. Cada noche dejaba una trampa diferente y cada mañana revisaba si alguna había funcionado. La mayoría no, hasta que una sí. No lo maté, pero lo atrapé. Era más pequeño que los demás, más delgado, como un joven. Sus ojos brillaban rojos, pero no parecía agresivo, solo confundido. Se retorcía, haciendo esos chasquidos con la boca, y cuando intenté acercarme, chilló tan fuerte que el aire pareció vibrar. Ese sonido me atravesó el pecho, me sangraron los oídos. Y entonces lo entendí. Se estaban comunicando. Ese chillido era una señal, y segundos después los escuché venir. Decenas de pasos corriendo entre la arena. No tuve tiempo de pensar. Solté al pequeño y corrí hacia la casa, cerrando la puerta con todo lo que tenía. Sentí cómo golpeaban las paredes, cómo las garras raspaban la madera. Rugían, chillaban, escarbaban.
Yo solo apretaba el rifle y rezaba para que amaneciera. Pero no entraron, no aquella vez. Cuando el sol salió, el silencio volvió. Salí despacio, temblando, con el rifle apuntando al frente. No quedaba nada, ni el cuerpo del pequeño, ni rastros de los otros, solo marcas profundas en la arena, como si hubieran escarbado buscando algo o a alguien. Esa mañana me di cuenta de que no podía quedarme en la casa. Si sabían dónde vivía, tarde o temprano regresarían. Así que me moví. Empaqué lo necesario: agua, comida, el rifle y las trampas. Fui hacia el norte, más adentro del desierto. Ahí, entre las piedras, encontré una cueva. Era profunda, fría, y tenía una entrada estrecha, perfecta para esconderme o para morir. Pasaron semanas. No tenía noción del tiempo. A veces veía luces en el horizonte, como faros moviéndose lentamente entre las dunas. Otras veces escuchaba los chillidos, más lejos, más profundos, como si llamaran a los suyos. No sabía si buscaban alimento o a mí, pero nunca bajé la guardia. Empecé a escribir en un cuaderno, no para recordar, sino para no volverme loco. Anotaba cada sonido, cada huella, cada aparición. Les di nombres según lo que veía: el flaco, el de los ojos grandes, el que corre sin hacer ruido. Al principio era solo una forma de control, pero luego empecé a notar patrones. Siempre atacaban en ciclo. 3 noches seguidas, luego silencio. 3 noches, silencio, como si siguieran un ritual. Una de esas noches, mientras observaba desde la cueva, vi algo que me heló el alma. Entre ellos había uno diferente, más grande, con la piel más oscura y las espinas más largas. Los otros lo seguían. Era el líder. Y ese sí me miró directamente, a los ojos. Desde más de 50 metros, a través de la oscuridad, sentí su mirada. No fue casualidad, fue una advertencia, como si dijera: sé dónde estás. Desde entonces no volví a dormir tranquilo. Pasaron los meses y el desierto empezó a cambiar. Menos animales, menos movimiento. La tierra estaba seca, los pozos vacíos. Y sin embargo, yo seguía ahí. No por coraje, por obsesión. Empecé a escuchar cosas en las noches que no eran de ellos. Voces, susurros, mi nombre arrastrado por el viento. A veces me levantaba de golpe, convencido de que alguien estaba afuera, pero no había nadie, solo el eco de mi propia respiración. Y luego un día escuché pasos, humanos, reales. Corrí hacia la entrada con el rifle y ahí estaban. 3 hombres del pueblo habían venido a buscarme. Dijeron que habían visto luces raras y que querían saber si seguía vivo. Les conté lo que había pasado. No me creyeron. Me vieron con lástima, como si estuvieran viendo a un loco. Uno de ellos se rió y dijo: si esos monstruos existen, ¿por qué no nos los enseñas? Y antes de que pudiera detenerlo, bajó por la cueva. Le grité que no lo hiciera. Le grité que no bajara. Pero no me escuchó. Solo vi su linterna desaparecer en la oscuridad. Pasaron segundos, luego minutos, y entonces el grito. No fue humano, fue un rugido mezclado con un chillido tan fuerte que las paredes temblaron. Los otros 2 salieron corriendo sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo el suelo de la cueva se movía, como si algo enorme respirara debajo. Salí de ahí como pude. Corrí hasta que mis piernas ya no dieron más, y no volví. Desde ese día, el desierto cambió para mí. Ya no era un lugar, era un organismo. Respiraba, observaba, cazaba, y los chupacabras no eran simples depredadores, eran parte de él. El desierto los protegía, los alimentaba y los usaba, y yo era el intruso. Por eso cuando alguien me pregunta por qué ya no tengo rancho, ni ganado, ni familia, solo sonrío. Porque si se los contara no me creerían, y porque sé que en el fondo, el desierto todavía me está mirando. Desde aquella noche en la cueva, ya nada volvió a ser igual. Vendí lo poco que me quedaba, dejé el rancho atrás y me fui del desierto. Pero aunque cambié de lugar, de ropa, de vida, hay cosas que no se pueden dejar. El sonido, por ejemplo. Ese chillido agudo que escuché cuando atraparon a mi amigo, a veces lo oigo todavía, en sueño. Y cuando despierto, el silencio me parece más peligroso que el ruido. Intenté seguir con mi vida. Trabajé en un taller, renté un cuarto en las afueras del pueblo. La gente me saludaba, me decía que me veía mejor, que por fin había superado lo que pasó. Yo solo sonreía. No sabía cómo explicarles que no se puede superar algo que todavía te observa. A veces, al caer la tarde, me quedaba mirando el horizonte, ese color naranja que se traga el día, y juro por mi madre que en la línea del desierto veía algo moverse, una silueta delgada, agachada, que se deslizaba entre las sombras, siempre la misma distancia, siempre el mismo ritmo, como si me estuviera siguiendo pero sin acercarse demasiado, solo para recordarme que sigue ahí. Una noche escuché golpes en la puerta, 3 pausados.
fuertes. Me levanté despacio, agarré el rifle. Sí, todavía lo tenía, aunque juré no volver a usarlo, y esperé. Nada, solo el viento. Pensé que me lo había imaginado, pero cuando salí al amanecer vi las marcas, 3 huellas, pequeñas, como de un niño, pero con garras. Ahí supe que no importa cuánto corriera. No se trataba del desierto, se trataba de mí, porque ellos ya me conocían, me habían olido, seguido, marcado, y los que marcan nunca olvidan.